Muchísimas gracias, Rafael. Esta tercera charla de nuestro precurso de certificación, como lo hemos nombrado, va a estar enfocado en la configuración de los paneles de Notifier, cómo dimensionar un panel Notifier, ¿verdad? Entonces, vamos a ver brevemente cómo nosotros dimensionamos las soluciones de nuestros sistemas de Notifier y posteriormente vamos a ver una herramienta de ayuda que hemos creado en los últimos años que les puede permitir a ustedes de cierta manera darse una idea de cómo deben armar su panel Notifier con algunas observaciones y con algunos puntos a tener en cuenta porque pues esta herramienta no es 100% perfecta, hay que decirlo, entonces pues puede que tengamos algún error o incluso no necesariamente que tengamos un error, sino que podemos modificar algunos números de parte, algunas referencias que vamos a encontrar en ese configurador de Notifier que tenemos disponible. Entonces, ¿cómo dimensionar un panel Notifier? ¿Cómo saber qué números de parte van a conformar el panel Notifier y cómo lo vamos a armar teniendo presente que nuestros paneles Notifier, recordando nuestro portafolio, en el panel NFS 2640 y en el NFS 23030 tenemos la posibilidad de armar los paneles de acuerdo a los requerimientos que tenga el sistema. Podemos colocar audio evacuación o no, podemos tener teléfonos de bomberos o no, es 100% modulares. Entonces, para esta presentación vamos a utilizar un ejercicio y vamos a suponer que uno de nuestros clientes tiene la necesidad de instalar un sistema de detección de incendio con 1500 detectores. Allí nos estamos viendo a un caso muy estricto, pero vamos a hablar de 1500 detectores, notificación audiovisual, es decir, sirenas y luces estroboscópicas, funciones complementarias, anunciación local y conexión en red. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en las características del panel. No nos están indicando que sea un panel con audio evacuación, no nos están indicando que sea un panel con teléfonos de bomberos, simplemente nos están indicando que tenga 1500 detectores y que tenga todas sus funciones de trabajo. Entonces, recordando, y aprovecho aquí para ver aquellas personas que han tenido la posibilidad de acompañarnos durante las charlas que hemos realizado anteriormente, yo les pediría que por el chat me escriban las personas que lo tienen presente, qué modelo de panel utilizaríamos para esta cantidad de detectores. Recuerden que tenemos 3 paneles en nuestro portafolio, NFS 23030, NFS 2640 y NFS 320. Entonces, allí para que me escriban cuál de esos 3 paneles utilizarían ustedes. Aquí ya estamos viendo algunas respuestas en el chat. Mauricio, Carlos, Juan, Moisés, Luis Gabriel, Huber, Luis, perfecto. Vale, todos están coincidiendo en que utilizarían el panel NFS 23030 y están en lo correcto. Recordemos que el panel NFS 23030 tiene la capacidad de soportar hasta 10 tarjetas de lazo y esas 10 tarjetas de lazo, cada una tiene la capacidad de soportar 159 detectores y 159 módulos. Entonces, para hablar de esta cantidad de 1500 detectores, necesitaríamos incluso las 10 tarjetas de lazo para poder cubrir esta capacidad de detectores. Entonces, hasta allí vamos todo muy bien. Pero, ¿cómo vamos a dimensionar nosotros ese panel NFS 23030? Es 100% modular, por lo tanto, debemos seleccionar todos los números de parte por aparte. Por individual, para no ser redundantes. Entonces debemos seleccionar la CPU del panel, debemos seleccionar las tarjetas de lazo y de acuerdo a todas estas tarjetas y todos estos boards que vamos a seleccionar y números de parte que vamos a seleccionar, vamos a poder seleccionar cuál es el tamaño del gabinete y qué accesorios adicionales se requieren para el montaje del panel. Como ya ustedes muy bien lo escribieron en el chat, utilizaríamos un panel NFS 23030, por lo tanto, la CPU del panel NFS 23030 es el modelo CPU 23030D. En este caso es muy importante que ustedes tengan presente que esta CPU del panel 3030, que termina con la letra D, incluye el display. La letra D hace referencia al display de la CPU. Esta
esta CPU tiene una variación y es el modelo, el número de parte sin la letra D, que quiere decir que no incluye el teclado con display. Pero tengan mucho cuidado cuando ustedes quieran elegir la CPU del panel 3030 sin display, porque esa CPU del panel 3030 sin display se piensa y se utiliza cuando vamos a trabajar sistemas en red, redes Notifier Net, las redes donde tenemos varios paneles de Notifier comunicados entre sí y hablándose como si fueran un solo sistema. Entonces ahí podríamos considerar un panel 3030 sin display. Y es muy importante que tengan esto en cuenta porque cuando ustedes compran la CPU sin display y después quieren colocarle el display, hay tres opciones. La primera, que es la que no les gusta a alguno de ustedes, es volver a comprar la CPU, pero esta vez con display. Entonces ustedes van a decir, pero ya tengo una CPU sin display y quiero colocarle un display, ¿no tengo solamente el número de parte del display? No. Esta CPU viene de fábrica o con display o sin display, pero el modelo que viene sin display viene sin el conector para que ustedes le pongan el display. Por lo tanto, va a ser más económica y por lo tanto, si después quieren colocarle un display, pues no van a tener un número de parte como tal individual del display. Segunda opción para ponerle un display a esta pantalla o a esta CPU del panel 3030 que compramos sin display. Ustedes pueden utilizar el modelo LCD-160. Este modelo LCD-160 es un anunciador remoto para el panel 3030 que tiene un display de 640 caracteres, similar al display que tiene el panel cuando viene con display, pero no tiene el teclado QWERTY para poder programar. Por lo tanto, ustedes no van a poder hacer programación desde el teclado de esta pantalla LCD 160. Obtendrían la opción de monitorear los eventos, de ver los mensajes de los eventos y ver el estado del sistema, pero no podrían modificar programación del panel. Y una tercera opción que tenemos disponible para este caso es utilizar alguna de las dos pantallas de red que son el modelo NCA-2 o la pantalla que vimos en las sesiones anteriores, NCD, que es la pantalla touch screen, que podemos utilizar, la pantalla touch que podemos utilizar como pantalla principal de un panel o como pantalla de una red Notifier Net. Entonces, tenemos estas tres alternativas cuando ustedes compran la CPU del panel 3030 sin display y posteriormente quieren colocarle un display. Seguramente, para aquellos que conocen y que ya han trabajado con nuestros equipos, saben que el costo de las soluciones pues no es bajo. Entonces, pues la primera opción que es reemplazar la CPU completa, pues va a tener un precio alto. La segunda opción que es poner una pantalla LCD 160 es un poco más económica. Y esta tercera opción que podríamos hablar de tres opciones en una, de colocar una pantalla NCA2 o colocar una pantalla NCE, personalmente hoy en día me gusta muchísimo más la opción de la pantalla NCE porque va a ser la pantalla touch que nos va a dar un aspecto mucho más renovado, que le va a dar un aspecto actualizado al sistema y que nos va a dar todas las funciones de visualización del estado del sistema. ¿Ok? Entonces aquí esas tres opciones para que la tengan en cuenta y para que lo recuerden cuando tengan algún proyecto. Pero en este caso vamos a trabajar nuestro panel con display. Y ya tenemos aquí nuestra CPU con el teclado, con el display de con el teclado de programación y el display de visualización. Y este equipo va a ocupar, en este caso, va a ocupar dos posiciones de tarjetas. Entonces aquí yo ya estoy ocupando dos columnas del gabinete y nuestros gabinetes se conforman de un ancho de 4 columnas. Entonces aquí ya estoy ocupando la mitad del ancho de nuestros gabinetes. Adicionalmente, debo incluir el chasis de montaje de esta CPU. Ese chasis de montaje es el modelo CHS-M3. Este chasis de montaje se utiliza cuando no tenemos audio evacuación. Si tenemos audio evacuación, no utilizamos este chasis. ¿Podríamos utilizarlo? Hay diferentes opciones, por eso les digo que debemos analizar los proyectos, pero hay alternativas para armarlo.
Y recordemos que para este panel 3030 no se tienen, esta CPU por defecto no tiene ninguna tarjeta de lazo preinstalada. Entonces vamos a considerar las tarjetas de lazo por aparte. Y en este caso habíamos mencionado que necesitábamos las 10 tarjetas de lazo que soporta este panel. Entonces vamos a considerar nuestras tarjetas de lazo LCM y nuestras tarjetas de lazo LEM. Y recordemos que las tarjetas LEM se instalan detrás de las LCM. Entonces, en esta tercer columna del gabinete, yo ya tengo dos tarjetas, la LCM, que es nuestro módulo de control de lazo, y detrás de ella va a quedar instalada la LEM, que es el módulo expansor de lazo. Ya tengo allí dos circuitos de lazo en mi panel. Pero adicionalmente nos estaban pidiendo que este panel tenga comunicación en red, en una Notifier Net, y esa comunicación en red la podríamos generar a través de esta tarjeta NCMW, que es una tarjeta de red Notifier Net de velocidad estándar comunicada por cable de cobre. Entonces, esa tarjeta la podemos instalar aquí en la cuarta columna de mi gabinete, ocupa un espacio completo del gabinete. Y allí ya tenemos completada la primera fila de este gabinete. Dos columnas que ocupa la CPU del panel, una columna que utiliza las tarjetas de lazo y una columna que está utilizando mi tarjeta NCM. Necesito colocar las demás tarjetas de lazo, ¿verdad? Entonces, para esto ya voy a ocupar la segunda fila del gabinete. Otra fila que va a tener la capacidad de 4 columnas para ubicar tarjetas. Como se pueden dar cuenta, cada una de nuestras tarjetas va a estar ocupando un espacio, una columna dentro del gabinete. Aquí las tarjetas LCM, cada tarjeta LCM ocupa una columna, cada tarjeta NCM ocupa una columna, y por defecto cada una ocupa una fila también. Entonces, como necesitamos colocar las demás tarjetas de lazo adicionales, es necesario ocupar la segunda fila del gabinete, pero para montar esas tarjetas en esa segunda fila del gabinete necesitamos el chasis de montaje de esas tarjetas, y uno de esos chasis de montaje es ese modelo CHS4L, donde vamos a ocupar dos chasis de montaje para poder colocar tarjetas adicionales en todos esos espacios. Aquí vamos a ver que tenemos un espacio, un espacio de la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, y lo mismo para el segundo chasis que colocamos debajo. Entonces ahora vamos a poder colocar o vamos a poder incluir nuestras tarjetas de lazo, LCM y LEM adicionales. 4 y 4 adicionales para completar 5 y 5 en nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, hemos dejado un espacio en blanco, hemos dejado un espacio vacío con una X dentro de la tercera fila. No es un problema, no es algo que afecte el funcionamiento del sistema. De hecho, se puede dejar de esta manera y yo estoy ocupando las 3 filas del gabinete, o podría modificar y colocar estas dos tarjetas de lazo, la LCM y la LM, la podría ubicar aquí en este espacio vacío y va a funcionar sin ningún inconveniente. Como se pueden dar cuenta, el panel es 100% modular y ustedes pueden colocar las tarjetas en diferentes espacios y en diferentes ubicaciones que se van a adaptar muy bien a los requerimientos que ustedes tengan. Entonces aquí ya tenemos todas las tarjetas que van a conformar el panel. La CPU, las tarjetas de lazo, la tarjeta de comunicación en red Notifier Net, y estamos ocupando, perdón, aquí que voy a pasar, estamos ocupando la fila 1 del gabinete, que por lo general es donde tenemos nuestro panel, la fila 2 con tarjetas de lazo y la fila 3 también con tarjetas de lazo. Nuestros gabinetes se seleccionan de acuerdo a la cantidad de filas que tenemos disponible. Tenemos gabinetes tamaño A, B, C y D. El gabinete tipo A tiene una sola fila para montar tarjetas y la segunda fila es para las baterías de respaldo del panel y fuente de alimentación. El gabinete tipo B tiene 2 filas para colocar tarjetas y tiene la tercera fila disponible para baterías o fuente de alimentación. El gabinete tipo C tiene 3 filas para colocar tarjetas y una fila adicional para colocar la fuente de alimentación o baterías de respaldo. Y el gabinete tipo D, que es el de mayor tamaño, tiene 4 filas para colocar tarjetas y una quinta fila para colocar la fuente de alimentación o baterías de respaldo.
En este caso, como tenemos 3 filas de tarjetas que estamos ocupando, vamos a seleccionar el gabinete tipo C. Y el gabinete tipo C se conforma de el gabinete como tal, la caja de montaje, Surface Backbox, tamaño C, por defecto todos vienen con el número 4 al final, y la puerta que va a proteger ese gabinete, que es, bueno, antes de la puerta, miren aquí ya colocamos el gabinete tipo C, primera fila para tarjetas, segunda fila para tarjetas, tercera fila para tarjetas, y el último espacio de la parte inferior que va a quedar disponible para nuestra fuente de alimentación o baterías de respaldo, que en el caso del panel 3030 sí requiere de una fuente de alimentación externa, como el modelo AMPS24, que se ubica en el costado inferior izquierdo del gabinete, y en el costado derecho podemos alojar 2 baterías de hasta 18 amperios. Aquí vemos baterías de 26 amperios, pero en realidad yo recomiendo que máximo baterías de 18 amperios, y eso lo podemos confirmar en los datasheets de nuestros gabinetes CAP 4. Esta es la serie CAP 4 de gabinetes. Adicionalmente, seguramente si ustedes abren el gabinete y ven todas estas tarjetas, pues no va a tener un aspecto tan agradable, no van a tener un aspecto que sea muy agradable a la vista de los usuarios o a la vista de los técnicos, porque están viendo todas las tarjetas electrónicas. Entonces nosotros contamos con una serie de placas, de láminas de revestimiento que nos permiten proteger o esconder de cierta manera todas estas tarjetas que estamos viendo en este momento en la imagen, y de esta manera vamos a poder darle un aspecto mucho más agradable a la visualización del gabinete. Dentro de esas dress plate que llamamos o placas de revestimiento, tenemos el modelo DP-Disp que se utiliza para la primera fila donde está nuestra CPU, y esa fila va a necesitar también de 2 láminas que tapen la tarjeta de lazo y la tarjeta de red NSMW. Esas placas son las placas BMP-1. Para estas 2 filas adicionales, la fila número 2 y la fila número 3, que ya no necesitamos que se vea nada adicional porque ya la CPU del panel está en la primera fila, sino que necesitamos tapar por completo las filas, entonces podemos utilizar otro tipo de placa como la ADP4B, que es un revestimiento que me permite colocar en la parte frontal del gabinete anunciadores de botones como los ACM24AT, y yo podría colocar esos ACM24AT hasta 4 en una misma fila, donde voy a tener botones. Cada uno de estas botoneras que estamos viendo en la imagen tienen 24 botones con 2 LED de estado cada uno, es decir que estamos teniendo en total en esta fila 96 botones para funciones de control de lo que ustedes requieran. Y en la tercera fila podemos colocar una placa completa, el modelo DP1B, y en la última fila del gabinete podemos colocar la tapa para la fuente y baterías de respaldo del sistema, que esa placa siempre la vamos a utilizar. Y por último, ahora sí vamos a considerar nuestra puerta tipo C, tamaño C, que es la DR, de door, de puerta en inglés, tamaño C y _4, que es nuestro número de gabinetes. Entonces aquí ya colocando esa tapa, vamos a tener aquí todo nuestro gabinete con el aspecto que muy seguramente ustedes lo han visto constantemente y que lo conocen mucho más fácilmente. Esto es todo lo que nosotros consideramos cuando hacemos el listado de materiales de un panel notifier, un panel notifier 640 o un panel notifier 3030, porque recordemos que el panel NFS 320 ya viene en su gabinete, con su display, con su puerta, ya viene todo listo, no necesitamos dimensionar ningún accesorio adicional, simplemente las baterías de respaldo. Pero adicionalmente a todos estos equipos que hemos considerado en la parte interna, tenemos la opción de colocar baterías externas al panel, porque pueden ser baterías de 26 amperios hora, 55 amperios hora o 100 amperios hora o hasta 200 amperios hora. Por lo tanto, podríamos utilizar el gabinete NFS LBD, que nos da la capacidad de alojar hasta 2 baterías de 55 amperios hora, y vamos a tener allí las baterías de respaldo del panel. Si son baterías de hasta 55 amperios hora o de hasta 26 amperios hora, también van a poderse alojar en este gabinete. Si tenemos baterías de 100 amperios hora, podemos utilizar el gabinete BB100, que nos permite alojar 2 baterías de 100 amperios hora, pero también nos permite alojar una fuente de alimentación AMPS24 que nos puede funcionar para cargar
las baterías de 100 amperios hora, si no tengo capacidad dentro de la fuente del panel, que en este caso sí la tenemos porque es del mismo tamaño de fuente. Y si necesitamos 200 amperios hora, que nuestros cargadores de baterías tienen la capacidad de cargar hasta baterías de 200 amperios hora, vamos a utilizar 4 baterías, donde en este caso vamos a utilizar baterías de 100 amperios hora y vamos a utilizar la fuente que cargue estas baterías para lograr esos 200 amperios hora. Entonces, aquí tenemos, como lo pueden ver ustedes, múltiples opciones de visualización, múltiples opciones de configuración y múltiples herramientas para dimensionar nuestros paneles Notifier. Pensando en esto y teniendo presente que hay muchas personas que a veces sufren, y lo digo personalmente, yo en su momento sufrí para identificar cuáles eran los números de parte que conformaban nuestros sistemas. Desde hace aproximadamente 2 años, bueno, desde aproximadamente ese año y medio, contamos en Notifier, en el equipo de Honeywell Latinoamérica para Honeywell Fire, contamos con un configurador de paneles Notifier que nos ha solucionado en gran parte este dilema de cómo poder dimensionar nuestro sistema de Notifier. Este configurador, aquellos que no lo tengan van a poder ponerse en contacto con nuestros amigos de Full Protection para que se lo puedan compartir. Es un configurador en Excel, es una macro de Excel muy fácil de utilizar, muy sencilla de trabajar, que ya les voy a compartir y que ustedes van a poder utilizar para dimensionar sus sistemas de acuerdo a la cantidad de equipos que van a tener en el sistema que están configurando. Lo primero que vamos a obtener cuando ejecutamos el configurador es una advertencia donde nos indica que esta herramienta le permitirá generar un listado de materiales para sistemas de detección de incendio Notifier basado en la información suministrada por usted mismo. No son cubiertas todas las opciones de configuración. La información generada debe ser validada por el usuario. Honeywell no se hace responsable de las pérdidas, daños, costos, ya sean directos o indirectos o consecuentes que surjan de o de alguna manera estén relacionados con el uso de esta herramienta. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque, como lo mencionamos anteriormente, hay múltiples opciones de configuración de los paneles Notifier y en esta herramienta lo que estamos tratando es de abarcar los casos más comunes y los casos estándar, por llamarlo de alguna manera, que se pueden utilizar. Luego de aceptar esa primera advertencia, nos aparece esta segunda advertencia, donde nos indica que esta herramienta no realiza cálculos de consumos de corriente. Debe verificar la cantidad de fuentes de alimentación y o amplificadores de audio que requiera. Por favor, remítase a los archivos de cálculo correspondientes en la página web www.notifier.com. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque nosotros, dentro de todas las herramientas de diseño que tenemos disponible para los sistemas de Notifier, contamos con calculadores de consumo de batería, calculadores de consumo de batería para los amplificadores, para las fuentes de alimentación, y también contamos con un calculador de pérdida de voltaje para nuestros circuitos de notificación NAC que ustedes van a poder utilizar y que ustedes van a poder aprovechar para dimensionar y tener claro cuáles son la cantidad de dispositivos de notificación que pueden utilizar por cada circuito NAC. Cuando aceptamos esas dos advertencias, van a obtener una pantalla como la que vemos en este momento. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de la versión 1.4. Ya está circulando y seguramente ustedes van a tener acceso y de pronto a través del equipo de Full Protection van a recibir la versión 1.3 que lo van a poder aprovechar cuando quieran realizar algún dimensionamiento de Notifier. Siempre les voy a recomendar que luego de generar un diseño confirmen con el representante de Full Protection o pueden confirmar con nosotros que no les esté haciendo falta nada de acuerdo a los requerimientos que tengan ustedes para determinado proyecto. Este configurador no es un configurador oficial, no lo encuentran dentro de la página web de Notifier. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en adquirirlo, por eso les digo, contacten a los representantes de ventas de Full Protection con los que ya hablan ustedes para que ellos se los puedan compartir. Es una herramienta que el equipo de Honeywell Fire Latinoamérica ha desarrollado para apoyarse, para apoyarnos nosotros mismos y para apoyarlos a ustedes cuando tengan alguna generación de un listado de materiales de Notifier. ¿Ok?
Entonces aquí vamos a cerrar esta ventana y vamos a mostrar ahora sí nuestro configurador y les vamos a explicar brevemente cómo se utiliza este configurador de Notifier. Entonces, ya que accedimos, aceptamos las dos advertencias que nos aparecen inicialmente, vamos a dar clic en el botón de iniciar. Y al dar clic en este botón, nos va a traer a este menú de configuración, donde vamos a poder colocar las cantidades de dispositivos que conforman nuestro sistema de detección de incendio. Podemos colocar aquí el nombre de nuestro cliente. Vamos a decir que en este caso nuestro cliente se llama Full Protection, que el proyecto se llama Webinars certificación. Vamos a colocarlo de esta manera. Por defecto automáticamente va a tomar la fecha y la hora del día en el que estamos realizando este dimensionamiento. Y luego vamos a colocar la cantidad de dispositivos del sistema. Ingrese las cantidades de dispositivos del sistema en las casillas correspondientes. Las únicas casillas que ustedes pueden modificar en este configurador son las casillas en color amarillo o color crema que vemos aquí disponibles. Entonces, lo primero que encontramos es la cantidad de detectores, donde ustedes van a poder colocar la cantidad de detectores que conforman su sistema. Detector de humo fotoeléctrico de tecnología Swift. Aquellos que ya conocen la tecnología Swift saben que les hablamos de la tecnología de detección de incendio inalámbrica. Detector de humo de alta sensibilidad, es un modelo de detector de humo que tenemos disponible en nuestro portafolio para aplicaciones donde se requiere una detección temprana o muy temprana, bajo los conceptos de detección temprana y muy temprana. Y allí tenemos un detector ideal para este tipo de aplicaciones, que hoy en día recomendamos bastante para las aplicaciones como pequeños data centers, donde posiblemente colocar un detector de humo por aspiración de nuestra tecnología VESDA puede ser un poco costoso. Entonces podemos utilizar este detector de humo de alta sensibilidad. Detector de humo para humo en ductos, detector de humo y temperatura, multitecnología, detector de humo y temperatura con tecnología Swift, inalámbrico. Detector de temperatura fija, que se activa a los 57 grados centígrados, el mismo detector en tecnología inalámbrica. Detector de temperatura variable, es decir, los detectores de temperatura por tasa de aumento. El mismo detector de temperatura por tasa de aumento en tecnología inalámbrica Swift. Detector de alta temperatura, que se activa a los 87.8 grados centígrados o 190 grados Fahrenheit. Entonces aquí lo vamos a poder colocar. Detector multicriterio que combina la tecnología fotoeléctrica, térmica e infrarroja. Aquí lo vamos a poder utilizar o podemos colocar. Y detector multicriterio que solamente combina tecnología fotoeléctrica, térmica, infrarroja y monóxido de carbono. Entonces aquí ya tenemos toda nuestra gama de detectores que vimos incluso en la primera y segunda presentación. Vimos el portafolio de detectores, entonces aquí tenemos todo nuestro portafolio de detectores que podemos utilizar. Luego vamos a seleccionar las bases inteligentes. En cuanto a las bases inteligentes, debemos considerar que tenemos en nuestro portafolio bases sonoras estándar, que se activan cuando se activa el detector que esté montado en ellas. Es decir, si yo tengo un detector de humo fotoeléctrico y el detector de humo fotoeléctrico se activa, la base sonora sobre la que está instalado va a sonar. Pero también tenemos bases sonoras direccionables. Estas bases sonoras direccionables, aparte de que se activan cuando el detector que está montado sobre ellas se activa, también van a tener la posibilidad de activarse por las zonas de software de programación, es decir, que otro dispositivo externo, no necesariamente y no obligatoriamente el detector que esté montado sobre ella, puede activar la base sonora. Es una gran diferencia. Estas bases sonoras direccionables las utilizamos bastante hoy en día en proyectos de tipo de hoteles, donde vamos a tener la posibilidad de activar varias bases sonoras de habitaciones de hotel al mismo tiempo sin la necesidad de que se active el detector que esté montado en ellas. Tenemos también las bases sonoras de baja frecuencia, ideal, mucho más ideal que las anteriores para los proyectos de hoteles, donde la recomendación de NFPA es utilizar dispositivos de notificación de baja frecuencia. Y tenemos también bases con salida de relevo y base con módulo aislador. En este punto, tenemos estos 5 modelos de bases inteligentes. Si ustedes no seleccionan aquí ninguna de estos tipos de bases inteligentes, automáticamente el sistema, de acuerdo a la cantidad de detectores que hayamos seleccionado, va a incluir las bases estándar que manejan nuestros detectores, las bases de montaje estándar. Luego vamos a tener aquí en la pestaña, en el costado derecho, en el número 3,
vamos a tener los diferentes tipos de módulos que hay en el portafolio. No están todos los módulos. Recuerden, y voy a ser muy persistente en esto, recuerden que no se cubren todas las opciones de equipos y todas las opciones de configuración. Entonces aquí no van a encontrar ustedes todas las opciones de módulos. Aquí tenemos los módulos de monitoreo, el módulo de monitoreo inalámbrico, el mini módulo de monitoreo que no tiene LED de estado, el módulo de monitoreo para detectores de 2 hilos, que llamamos módulo de zona, módulo de monitoreo dual, tiene 2 entradas de supervisión, módulos de control para circuitos de notificación, módulos con salidas de relevo, módulo con salida de relevo inalámbrica, módulos de control de descarga, donde aquí colocamos una observación que máximo 10, pero esta observación de máximo 10 es porque recordemos que nuestros paneles Notifier manejan máximo 10 zonas de descarga individual. Entonces, si tenemos algún proyecto donde estamos manejando algún sistema de extinción o algún sistema de descarga de agentes limpios, la recomendación es utilizar los módulos de descarga, pero si son módulos de descarga que se van a activar de manera individual, pues máximo vamos a poder tener 10 de estos módulos de descarga. Un módulo dual que muchos no conocen, pero que tenemos disponible, donde tenemos doble entrada de monitoreo y doble salida de relevo. Este módulo puede ocupar 2 direcciones o 4 direcciones, dependiendo de cómo lo configuremos. Módulo de señales análogas de 4 a 20 miliamperios. Y módulo aislador de lazo, que como tal este módulo aislador de lazo, recordemos que no ocupa una dirección dentro de los módulos de nuestro sistema. Luego de los módulos tenemos nuestras estaciones manuales, de estación manual de doble acción direccionable, estación manual de doble acción direccionable tecnología inalámbrica, estación manual de doble acción para exteriores. Y luego tenemos nuestras soluciones Beam Detector, nuestras soluciones para detección por haz de luz, donde tenemos la solución OSID reflectivo direccionable, la solución OSID dual, donde tenemos el OSID 10, el receptor OSID 10 y el receptor OSID 90. Y para estos receptores, OSID 10 y OSID 90, debemos seleccionar la cantidad de emisores con los que van a trabajar. Si es el OSI 10, trabaja un emisor con un receptor. Si es el OSI 90, vamos a tener máximo 7 emisores para un solo receptor. Entonces vamos a tener aquí la posibilidad de elegir si vamos a tener X cantidad de emisores de batería o si van a ser emisores que se alimentan cableados. Y por último, vamos a tener todos nuestros dispositivos de notificación. Sirenas solas de montaje en pared, sirena con luz estrobo de montaje en pared, luz estrobo de montaje en pared, sirena con luz estrobo de montaje en techo, luz estrobo de montaje en techo. Y si tenemos tecnología inalámbrica, tenemos las bases de montaje inalámbricas, de montaje en pared y de montaje en techo para nuestros diferentes tipos de dispositivos de notificación. En este punto, miren que aquí hay una observación importante que nos indica que se debe contemplar el dispositivo de notificación en la sección correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aquí coloco 5 bases de montaje en pared para dispositivos de notificación inalámbrico, debo seleccionar 5 dispositivos de montaje en pared inalámbrico, sirenas solas o sirenas con luz estrobo o luces estrobo de montaje en pared. No se incluye por defecto el dispositivo de notificación porque puede ser cualquiera de los 3 tipos, o solo sirena, o solo luz estrobo, o el dispositivo mixto que es sirena con luz estrobo. Entonces, en estos espacios vamos a colocar la cantidad de dispositivos que va a conformar nuestro sistema. Pero adicionalmente, en esta sección del costado derecho que voy a señalar en este momento, vamos a tener la posibilidad de seleccionar primero la alimentación eléctrica principal de nuestro sistema. Se alimenta a 120 voltios AC o a 240 voltios AC. Tenemos aquí participantes de toda Latinoamérica, entonces en algunos países trabajamos a 120 AC, en otros trabajamos a 240. Entonces van a poder seleccionar aquí qué tipo de alimentación eléctrica trabajan en su país, para que asimismo las fuentes de alimentación y todos los equipos que requieran alimentación AC se consideren para ese tipo de alimentación AC. Y el sistema o este calculador, este configurador nos va a arrojar primero un total de detectores y un total de módulos de acuerdo a las cantidades que hemos incluido en estos espacios. Y basado en esta cantidad de detectores y módulos, nos va a indicar cuál es la cantidad de lazos que necesita el sistema, contando con el porcentaje de reserva que debe tener el sistema. En este porcentaje de reserva, ustedes van a poder seleccionar con un 0% de reserva, es decir, que no van a tener posibilidad de crecimiento, 10% de reserva para crecimiento, 20% para crecimiento, 30% o hasta un 40% de crecimiento.
Por lo general, trabajamos con un 20% de crecimiento, de capacidad de crecimiento del sistema. Es lo que mínimo recomienda la norma, que el sistema tenga una capacidad de crecimiento de al menos un 20%. Entonces se puede seleccionar aquí. Y por último, tenemos estos requerimientos adicionales del sistema que ustedes podrían seleccionar y que ustedes podrían adicionar a su panel de detección y alarmas. Por ejemplo, que mi sistema tiene audio evacuación. Entonces yo voy a seleccionar este checkbox y miren que al seleccionar este checkbox automáticamente me aparecen aquí estos 5 espacios, estos 4 espacios donde me permite seleccionar la cantidad de parlantes o speaker o altavoces, como ustedes mejor lo llamen, parlantes para montaje en pared, parlantes con estrobo de montaje en pared, parlante solo de montaje en techo o parlante con estrobo de montaje en techo. Tenemos aquí estas alternativas de parlantes cuando seleccionamos el checkbox de audio evacuación. Si seleccionamos el checkbox de teléfonos de bomberos, en el costado de la derecha me aparecen estas opciones, donde me pregunta cuál es la cantidad de jacks y o teléfonos de bomberos que requiere mi sistema. Y adicionalmente me pregunta si voy a tener un solo gabinete de teléfonos. Si yo aquí despliego esta lista, me dice sí o no. Si yo coloco que voy a tener un solo gabinete de teléfonos de bomberos, por defecto me coloca como no teléfonos con gabinete individual. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros podemos tener instalados solamente los jacks de manera remota y en la entrada del edificio, en el lobby del edificio, colocar un gabinete con 5 bocinas de teléfonos de bomberos y que cuando haya una emergencia los bomberos ingresan, tomen una de esas 5 bocinas, se van a recorrer el edificio y donde encuentren un jack se conectan a ese jack para hablar con los operadores del centro de control. O si queremos tener gabinetes con teléfono individual o teléfonos con gabinete individual mejor, entonces seleccionamos la segunda opción, donde cada lugar donde vayamos a colocar un jack, pues va a tener un teléfono con un gabinete individual. Esas son las alternativas que tenemos disponibles. ¿Listo? Adicionalmente, ustedes pueden seleccionar si quieren integración por BACnet TCP/IP o por Modbus TCP/IP. Pueden seleccionar las casillas. Y por último, están las opciones de las fuentes de alimentación auxiliar, donde ustedes van a poder seleccionar fuentes de alimentación auxiliar de 6 amperios hora o de 10 amperios hora. Y si van a tener anunciadores remotos. Uy, miren, ya iba a dañar. Este, como se pueden dar cuenta, es el editable. Ese es el que podemos editar. Entonces aquí yo puedo seleccionar la cantidad de anunciadores remotos. Entonces vamos a ir a hacer el mismo ejercicio que vimos en la presentación. Nos hablaban de 1500 detectores de humo. Vamos a decir que esos 1500 detectores, vamos a decir que no todos son de humo, sino que vamos a decir que son 500 detectores de humo fotoeléctrico, 10 detectores de humo de alta sensibilidad, vamos a tener otros 10 detectores de humo en ducto, vamos a tener otros 500 detectores de humo y temperatura. Aquí ya tenemos 1020 detectores y vamos a tener 250 detectores de humo de temperatura fija. Y aquí miren que ya en la cuenta llevamos 1270 detectores. Nos hacen falta 230 detectores para completar los 1500. Entonces vamos a decir que son detectores de temperatura variable. Aquí, como se pueden dar cuenta, el sistema me está indicando, vamos a hacer otro poco de zoom para que ustedes lo vean mejor, el calculador me está indicando que para esta cantidad de dispositivos, para esos 1500 detectores, con un porcentaje de reserva del 20%, necesitaría 12 tarjetas de lazo. ¿Y por qué coloco este ejemplo? Porque en el momento en que ustedes den clic sobre el botón ver configuración, nos va a arrojar esta ventana de emergencia, esta advertencia donde nos dice debe contemplar al menos 2 paneles en red para esta cantidad de lazos. Por favor, contacte a su asesor de ventas. En este caso, no es una cantidad de lazos que soporte un solo panel y ya cuando tenemos más de un panel, pues necesitamos verificar cómo vamos a comunicar un panel con el otro y hay que crear una red Notifier Net. Entonces, por eso aparece esta advertencia. Supongamos que vamos a dejar todo en un solo panel, entonces vamos a dejar ese porcentaje de reserva en 0 y aquí miren que ya tenemos 10 tarjetas de lazo como lo veíamos en el ejemplo adicional. Vamos a indicarle que vamos a tener sirenas con luz estroboscópica, vamos a tener 500 sirenas con luz estroboscópica, vamos a tener también 250 módulos de monitoreo con otros 250 módulos de control NAC, con
Vamos a suponer otros 10 módulos de relevo para las funciones de integración con el control de ascensores, con control de acceso y demás. Estaciones manuales, vamos a tener 150 estaciones manuales y vamos a colocar un par de detectores OSIT reflectivos. Vamos a dejar así nuestro sistema. Aquí ya tenemos el conteo total, tenemos 1500 detectores, 662 módulos en total, para un gran total de 2162 dispositivos. Recuerden que el panel como tal, el panel 3030, tiene una capacidad máxima de 3.180 dispositivos, 1.590 detectores, 1.590 módulos, entonces todavía tenemos capacidad. Y no vamos a seleccionar ninguna de estas opciones porque pues en el ejemplo no lo veíamos. Bueno, vamos a colocar fuentes de alimentación porque pues para alimentar estas 500 sirenas con luz estroboscópica seguramente necesitamos fuentes de alimentación. Vamos a colocar unas 10 fuentes de alimentación y vamos a colocar un anunciador remoto para este panel. Cuando ya hemos colocado todas nuestras cantidades de dispositivos y damos clic en ver configuración, el sistema nos va a arrojar cuál es la configuración de nuestro panel. Y aquí vemos que nos dice verifique el valor de las baterías de respaldo para el sistema en el cálculo de baterías de Notifier. Importante que lo hagan siempre, verificar ese calculador. Y aquí tenemos en el costado de la izquierda el listado de referencias que conforman todo mi sistema, incluyendo las referencias del panel. Y en el costado de la derecha tenemos un diagrama que nos explica qué es cada uno de los números de parte que tenemos en el panel. Vamos a hacer zoom por aquí hacia la configuración del panel. Y vemos en la parte superior que nos aparece el nombre del cliente que hemos colocado, el nombre del proyecto, la fecha y la solución. Un panel NFS 23030 con hasta 10 tarjetas de lazo. Y en la parte inferior nos aparece entonces cada uno de los números de parte. Nos dice que el panel principal requiere de un gabinete y una puerta tamaño B, de SBB-B4, DRB4. ¿Por qué aquí nos está arrojando un tamaño B y no un tamaño C como lo veíamos en la presentación? Porque si venimos aquí a mirar el diagrama, vemos que el tamaño B tiene 2 filas para tarjetas y la última fila que se deja libre para baterías y fuente de alimentación, pero todas las tarjetas de lazo las estamos ubicando en estas 2 filas. En la primera fila estamos colocando 4 tarjetas de lazo, no hemos incluido aquí la tarjeta NCMW como si lo hicimos en las diapositivas, y en la parte inferior estamos colocando las otras tarjetas de lazo disponibles, entonces no solamente estamos ocupando 2 filas del gabinete. Luego, en la primera fila viene la CPU, 2 tarjetas LSM, 2 tarjetas LEM, el chasis de montaje, la placa de revestimiento y las placas que tapan las tarjetas LSM y LEM. En la segunda fila vienen las otras tarjetas de lazo con el chasis de montaje de las tarjetas y con la lámina que tapa las tarjetas. Y en la tercera fila viene la placa de la fila y la fuente de alimentación AMPS24. Para este tipo de proyectos, para esta cantidad de lazos, por lo general el sistema nos arroja un cálculo aproximado de baterías de respaldo de 100 amperios hora. Por defecto, el sistema nos está recomendando que utilicemos baterías de 100 amperios hora con su respectivo gabinete BB100 y las 2 baterías de 100 amperios hora, pero recuerden que esto ustedes lo deben verificar en el calculador de baterías de Notifier. Y luego vienen todos los números de parte que conforman mi sistema. Un anunciador remoto que seleccionamos, en este caso el anunciador remoto compatible con el panel 3030 es el modelo LCD160, con un gabinete individual de montaje, y luego todos los números de parte de nuestros detectores que colocamos con sus respectivas bases. Miren que aquí automáticamente él me colocó la base estándar, que hoy en día es el modelo B300-6. Tenemos 500 detectores de humo fotoeléctrico, 10 detectores de humo de alta sensibilidad, es el detector View, y los demás tipos de detectores que colocamos. Y para los detectores de humo en ducto, él nos incluye todos los accesorios que necesitamos. El detector, el cabezal del detector, con el housing de montaje, con la estación de prueba remota y con las opciones de los tubos de muestreo que van a ir dentro del ducto de ventilación, que puede ser de 1 pie, 1.5 pies, 3 pies o 5 pies, dependiendo. Ustedes deben seleccionar solamente uno de los siguientes tubos de muestreo, de las siguientes opciones de tubos de muestreo, para que se incluyan en el listado de materiales. Luego vienen las cantidades de módulos. Las estaciones manuales siempre por defecto van a arrojar un stopper, que es el stopper más sencillo de STI, que es fabricante de este tipo de stoppers, partner nuestro. Entonces aquí incluimos ese modelo. Si ustedes requieren otro tipo de stopper, lo pueden modificar, no hay ningún inconveniente.
Los dos detectores bidireccionables, aquí está el modelo de detector bidireccionable. Aquí hago una observación importante y es que tengan en cuenta que este detector bidireccionable de la tecnología OSIT solamente se permiten tener máximo 4 de estos detectores OSIT direccionables por cada tarjeta de lazo. Si ustedes consideran más de 4, el consumo de corriente de estos OSIT direccionables no lo va a soportar la tarjeta de lazo, entonces por ende máximo se van a poder colocar 4 de estos detectores. Nuestras 500 sirenas con luz strobo, nuestro modelo más común que es el modelo P2RL de System Sensor, y las 10 fuentes de alimentación auxiliares de 6 amperios hora que colocamos, cada fuente con un módulo de monitoreo dual para supervisar el estado de la fuente. Estas nuevas fuentes, modelo PSE, aquellos que no lo sepan, hoy en día tenemos las fuentes PSE. Estas fuentes vienen con un mejor funcionamiento y unas mejores características de hardware en su board, en su circuito, y tienen dos salidas que se pueden supervisar, una salida para problema de alimentación eléctrica AC y la otra salida para cualquier fallo general de la fuente. Entonces aquí ustedes ya tienen su conformación de su panel. Miren que es diferente a lo que veíamos en la presentación porque acomodamos o el configurador acomoda de una manera estándar las tarjetas que van a ir dentro del sistema. ¿Qué pasa si yo incluyo la tarjeta de integración por Bagnet? Por ejemplo, vamos a seleccionarla. Voy a dar nuevamente clic en ver configuración. Miren que el diseño no cambia, simplemente me agrega por aquí tarjeta de integración, el modelo de integración por Bagnet, y esa tarjeta se va a poder alojar dentro de la segunda fila del gabinete sin ningún problema. Entonces este configurador nos va a ayudar bastante con este tipo de opciones. Adicionalmente, ustedes van a poder exportar esto en PDF. Cuando ustedes dan clic sobre el icono de PDF, el sistema, la herramienta les va a pedir una carpeta en la que ustedes puedan guardar esta configuración. Aquí vamos a seleccionar que vamos a guardar esta información en mi escritorio. OK, y automáticamente en mi escritorio se va a guardar el proyecto con el nombre del proyecto que hemos creado y se abre en el PDF. Aquí les voy a mostrar el PDF que se generó, donde miren que tiene el nombre del proyecto, el webinar y toda la información, y tiene todo el listado de referencias que nos indica la hoja de Excel. Entonces ustedes pueden generar en PDF ese listado de materiales para que puedan solicitar una cotización al equipo comercial de Full Protection o una verificación al equipo comercial de Full Protection y garantizar que no les hace falta ningún dispositivo. O también podrían generar un archivo de Excel en una plantilla plana de Excel, sin nada de las configuraciones y el formato que estamos viendo en este momento. Entonces aquí la hoja de datos lo que va a hacer es generar, miren aquí tenemos un bug, pero genera el mismo listado, pero en una hoja de Excel sencilla, con todos los números de parte de nuestros equipos que vamos a utilizar. Y ya ustedes pueden cambiarle el aspecto y pueden colocar algún comentario o modificar algún número de parte que les esté haciendo falta. Si quieren retornar a la hoja de menú, van a dar clic sobre la opción de menú, retornan a la hoja principal y pueden hacer cualquier cambio o modificación en las cantidades. O si van a diseñar otro nuevo panel, pueden dar clic sobre el botón borrar datos. Él automáticamente borra todas las cantidades y quita todos los checkbox seleccionados y ustedes van a poder seleccionar nuevamente, van a poder incluir nuevamente las cantidades de equipos de acuerdo al proyecto que estén utilizando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un sistema solamente con 50 detectores de humo, automáticamente miren que aquí en la parte superior el sistema me está indicando que el panel recomendado es un NFS 320, es un panel que soporta sin ningún problema esa cantidad. Vamos a borrar los datos, miren que aquí no aparece nada porque no tengo ninguna cantidad de equipos, pero si yo coloco los 50 detectores, él me dice que vamos a tener un panel NFS 320. Pero si yo incluyo dentro de las cantidades de módulos el módulo de 4 a 20 miliamperios, con que agregue un solo módulo de 4 a 20 miliamperios, automáticamente miren que el sistema me indica que el panel recomendado es el NFS 23030, porque recordemos que es el único panel que puede trabajar con
este módulo de 4 a 20 mil amperios. Entonces, en este caso, el sistema nos va a indicar que esta configuración requiere de un panel NFS 23030 con una sola tarjeta de lazo, pero con ese módulo, y podríamos ir a ver la configuración. Damos clic en configuración, siempre nos aparece la advertencia de verificar el cálculo de las baterías de respaldo del sistema y nos arroja un gabinete sencillo, un gabinete tipo A. Miren, aquí vemos el gabinete tipo A SBB A4 con su respectiva puerta DR A4, que lo vemos aquí en la imagen del costado izquierdo, donde nos indica que tenemos el gabinete tipo A, perdón, aquí el gabinete tipo A, donde el gabinete tipo A tiene una sola fila para colocar tarjetas o equipos. Soporta la CPU, que ocupa 2 columnas, y las otras tarjetas de lazo que se pueden colocar al lado derecho de la CPU, donde podrían ser hasta 4 tarjetas de lazo, teniendo presente que las LM, las expansoras, van detrás de las LCM. Y la fuente de alimentación en la segunda fila con sus baterías de respaldo que irían ubicadas aquí en este espacio o en un gabinete externo. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones con nuestro módulo de señales de 4 a 20 mil amperios. Señores, este es ese configurador que les mencionábamos, que queríamos que conocieran, que nuestro equipo de Full Protection ya utiliza para hacer configuraciones básicas de sistemas de detección de incendio, que seguramente a ustedes les va a ayudar a entender mucho más fácil cómo se arman nuestros gabinetes de Notifier, cómo dimensionar nuestros gabinetes de Notifier. Y que es una herramienta que constantemente estamos actualizando y que estamos mejorando día a día para que aparezcan muchas otras cosas. Esta versión 1.4 está teniendo algunas modificaciones actualmente y próximamente va a venir otra versión que va a venir con un nuevo aspecto y con unas nuevas características de visualización mucho más amigable. Como les mencionaba, no es una herramienta oficial que ustedes descarguen de la página web de Notifier. Por favor, pónganse en contacto con sus representantes de Full Protection. Si ustedes hablan con Natalia, con Michelle, con Carlos, bueno, con el asesor comercial de Full Protection con el que tengan contacto. Ahorita seguramente Camila nos va a mostrar todo el equipo comercial. Se ponen en contacto con ellos para que ellos los puedan compartir este archivo. Es un archivo que les compartimos directamente nosotros. Y siempre tengan presente que si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna observación, nos la hacen saber, nos preguntan, le preguntan a todo el equipo comercial de Full Protection y ellos van a tomar contacto con nosotros y vamos a poderlos apoyar, asesorar, recomendar. Si tienen proyectos con redes Notifier Net, si tienen proyectos con integración, si tienen proyectos con el software de configuración, el software, perdón, de monitoreo OnisWorks. Entonces, nosotros les ayudamos con esos proyectos que son un poco más robustos.